Asesores cubanos del régimen de Venezuela empiezan a abandonar ese país. Atención, porque, según publican medios de comunicación en Estados Unidos, son varios los miembros del régimen castrista que están diciendo adiós a Venezuela debido a la presencia de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. Es curioso, porque en el año 2019 era el propio Nicolás Maduro, escuchen, quien negaba tal presencia cubana. Como un gesto hacia Washington, ¿usted estuviera dispuesto a enviar los militares cubanos de vuelta a Cuba? Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos con muchos países acuerdos de cooperación, y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos, pero Venezuela la defienden los militares venezolanos. Entrevistado por la hoy congresista María Elvira Salazar. Y ese mismo año Maduro tenía un lapsus cuando hablaba de, precisamente, médicos cubanos. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chispoteó, 500 soldados de la salud, batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Soldados de la salud. Exacto. Médicos, soldados, la presencia de personal cubano en el régimen de Venezuela está documentada con estos datos. Entre 10.000 y 20.000 cubanos en misión. En el sector salud, entre 10.000 y 14.000 médicos, muchos acusados de espionaje. Y también daban asesoría en seguridad e inteligencia al régimen, entre 2.000 y 5.000 cubanos. En otras áreas, como la educación, el deporte, el registro civil, también había miles de colaboradores en convenios bilaterales entre el régimen venezolano y la dictadura castrista. Cristóbal, la presión de Estados Unidos es la que habría hecho que ahora los agentes cubanos estén abandonando Venezuela, pero de lo que no hay duda es de que estaban ahí, ¿no? Sin duda, estaban ahí, y esas son las cifras que conocemos, seguramente son muchas más, y obviamente esa presencia de este aliado cubano en Venezuela deja la pregunta: ¿qué tan transferible era ese beneficio que le generaba Cuba a Venezuela? Desde un punto de vista como valor, ¿para qué hacer una alianza tan cercana con un régimen cubano? ¿Qué tan transferible era ese beneficio? ¿Qué tan a futuro podía pensar un régimen venezolano un resultado positivo en cuanto a esa alianza en inteligencia, en los soldados de la salud, en una cantidad de vínculos que tenía el régimen de Maduro con Cuba? Entonces, obviamente, pues un derroche de malas decisiones por parte del régimen de Maduro, que termina en esto, y en que Estados Unidos obviamente ha ejercido una presión que lleva a que estos médicos tengan que salir de allá. Yo no sé si en esa salida de esos médicos lleve a que se desestabilice un poco el esquema militar y el esquema de inteligencia en Venezuela, y eso lleve a que haya cambios en esa estructura militar que está tan aceitada y tan corrupta allá en Venezuela, y termine de pronto con caídas de mandos altos. Vos mencionabas ahorita el tema de Diosdado Cabello. Cae Diosdado Cabello, con Diosdado Cabello cae también Delcy Rodríguez, y cae Diosdado, ¿qué va a hacer en respuesta? Puede pasar algo parecido a lo del Mencho, ¿no? Que explota el país, ¿no? Hay una cantidad de preguntas ahí delicadas con esta salida de los médicos cubanos. Edgardo, ¿hasta qué punto era alta la influencia de Cuba en la supervivencia del chavismo, o la influencia del chavismo en la supervivencia de Cuba? ¿Hasta qué punto iban de la mano estas dos dictaduras? Estaban entrelazadas profundamente, aunque parezca gracioso. Maduro siempre parecía alguien gracioso, pero en lo que decía y en las mentiras a cámara que decía, realmente en el fondo era una tragedia para el pueblo venezolano y una tragedia para el pueblo cubano, y lo explico de la siguiente manera. El sistema represivo venezolano fue inspirado, sostenido, asesorado por el G2 cubano. Durante muchos años lo negaron, y ha quedado claro con la detención de Maduro y la muerte de su círculo, su anillo personal de seguridad sobre el cual confiaba su vida y incluso su libertad. Maduro confiaba en los cubanos. Esa mentira quedó totalmente a la luz
con todos estos cubanos que murieron alrededor suyo a inicios de este año. Pero no solo eso, también el tema de las brigadas médicas cubanas que parecieran un aspecto de solidaridad ha estado demostrado. Yo he entrevistado a varias personas que han denunciado que esto eran mecanismos extorsivos. Incluso podríamos llamarle a algunos médicos agentes o espías cubanos, porque eran extorsionados para hacer este tipo de acciones. Pero también su trabajo, cada vez que trabajaban, cada vez al país que iban, el 100% de su salario no lo recibían ellos. Ellos recibían alrededor de un 20, un 25%, hay estimaciones hasta el 30% como máximo. El acuerdo era de gobierno a gobierno, de régimen a régimen. Venezuela le pagaba directamente como si fuera un señor feudal, como si fuera un esclavista, porque eso es lo que hacía con estas brigadas médicas, o uno que otro, por supuesto, lo pudo haber hecho con voluntad propia, pero la mayoría está demostrado que era un esquema de trabajo forzoso con el cual se financiaba la dictadura cubana, ya no solo con la ayuda del petróleo, sino se financiaba el régimen cubano con el trabajo forzoso de médicos en muchas partes del mundo. Venezuela no es el único país donde existía este esquema y vemos que el entrelazamiento, el enlace entre ambas dictaduras era muy profunda. Edgardo, Cristóbal, fijaos en el mensaje tan importante que ha publicado hoy la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado sobre las propiedades que fueron expropiadas en su día por la dictadura de Cuba. Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos considera demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen cubano. Cristóbal, ¿esos ciudadanos a los que el régimen confiscó sus propiedades, las podrán recuperar? Lo que quede de ellas, porque claro... No, probablemente no, y eso va a ser un problema de catastro enorme en Cuba, ¿no? De quién recupera, cuánto se va a recuperar, cómo se van a, si se va a haber algún tipo de subvención para reestructurar esas propiedades y hacerlo lo que eran antes. No, ahí hay un problema enorme pues que viene, pero hablando de expropiar, hay que mencionar también, y esto puede traer un poquito de calor al debate, el tema de que al final el discurso de Trump y el discurso de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido abierto y ha sido: yo voy a Venezuela a quedarme con el petróleo, porque si fuera en realidad por la libertad y la democracia, pues no sería tan abierto Trump a salir públicamente a decir: yo voy por el petróleo venezolano. Eso de alguna forma es una expropiación también, ¿no? Porque no tiene sentido que Trump vaya a decir: voy a recuperar el petróleo que me robaron. No, el petróleo está en Venezuela y ahora se está expropiando. Y en ese sentido quiero hilarlo, sí, para después. Sí. Y es que... ¿cuál es el plan B? Es decir, si el objetivo es expropiar el petróleo en Venezuela, si el objetivo es acabar con el mencho en México, ¿cuál es el plan B que tiene Estados Unidos para poder contrarrestar la inestabilidad de la fragmentación y el problema tan grande que se le va a venir a Venezuela y a México cuando se pierden estas figuras de liderazgo que para mal o para bien existían y tenían cierto status quo montado, malísimo posiblemente, tanto el narcotráfico en México como la dictadura en Venezuela, malísimo el status quo, pero ¿cuál es el plan B? Porque si vas a llegar a expropiar o vas a llegar a matar un narco, pues se viene una cantidad de consecuencias. ¿Y cuál es tu plan B? Porque vas a generar mucho más desorden y se van a ver lucrados y van a haber una cantidad de problemas más que vas a desarrollar al estilo Afganistán o al estilo Irak, que Estados Unidos parece que no aprende, ¿no? Lo que pasa, Cristóbal, que Estados Unidos no se puede entender que está expropiando porque fue el régimen chavista quien expropió las instalaciones de las empresas de Estados Unidos que ahora van a recuperar su actividad. Hombre, hay una cantidad de cosas cuestionables también, porque pues, tampoco fue que se expropió todo. Ahí estaba Chevron todavía vendiéndole petróleo venezolano a Estados Unidos, ¿no? Ahí estaba Chevron vendiéndole a través de intermediarios una cantidad de petróleo venezolano a una cantidad de otros lugares. Obviamente las condiciones estaban muy malas y muchos también decidieron irse, pero tampoco es que Venezuela esté en deuda con Estados Unidos. Si lo estás con China, que China fue la que le metió una cantidad de plata a eso y la perdió. Sí, bueno, los tentáculos de la dictadura china en la venezolana también son más que notables. Ojo, porque se ha pronunciado la máxima representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sobre las sanciones que la Unión Europea tiene contra Delcy Rodríguez. Escuchemos lo que dijo.
En el futuro tendremos que hablar de cómo abordamos la situación en Venezuela. A mí me parece que tendría que haber dos vías. Yo voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones. Tendremos que verlo. Todavía no tenemos una propuesta concreta, pero eso es lo que se va a proponer. ¿Debe, Edgardo, en 10 segundos, ¿debe la Unión Europea retirar esas sanciones a Delcy Rodríguez? Bueno, yo creo que sí, podrían ser de una manera de una manera condicionada, por supuesto. No pueden haber, creo, levantamiento de sanciones sin la libertad plena de los presos políticos, sin que en Venezuela, por ejemplo, regrese la libertad de prensa en ciertos ejercicios, de que se desmantele el sistema represivo que todavía está al servicio de Delcy Rodríguez. Creo que perfectamente puede ser un mecanismo de negociación, pero no debe ser incondicional. Una pausa y seguimos en Club de Prensa. El US Gerald Ford, el mayor portaaviones militar del mundo, llega a Creta, en su camino al Golfo Pérsico para situarse frente a Irán. Hay desplegados alrededor de 15 barcos de guerra de Estados Unidos y una gran cantidad de aviones en ese Golfo. Esto en el contexto de las negociaciones nucleares entre ambos países que se retoman este jueves en Ginebra. Y entre tanto, nuevas protestas en Irán, con gritos de muerte al dictador, después de que en los últimos meses, en el último mes y medio, 40.000 manifestantes hayan sido masacrados por el régimen ayatolá. Estamos en Club de Prensa, seguimos con Cristóbal Vázquez y con Edgardo Pinel. Edgardo, Estados Unidos está ejerciendo suficiente presión contra Irán. ¿Debería haber atacado ya militarmente? Donald Trump dijo que si tocaban a los manifestantes, atacaría. Mataron a 40.000 y Washington de momento no ha atacado. Bueno, esto ciertamente genera un poco de desánimo probablemente en quienes esperaban sobre todo el pueblo iraní, que esperaba una respuesta mucho más rápida. Obviamente una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Es muy compleja la situación porque estamos hablando de un territorio en el cual hay otros países vecinos que tienen intereses específicos, que no quieren verse envueltos en una guerra expansiva. Además, el sistema disuasorio, vamos a decirlo así, del régimen iraní no solo es hacia lo interno, brutalmente hacia lo interno, sino también hacia lo externo. Está amenazando claramente con usar, como ya lo ha usado, a grupos proxy, a grupos que hacen el trabajo sucio de ellos, que es el tema como ha sido en el Yemen o como en el Líbano, con Hezbollah, o en el propio Gaza con los terroristas de Hamas. Así que no es un planteamiento bastante fácil militarmente de resolver. Ya se está estresando, vamos a decirlo así, la cadena de mando, o más bien los recursos militares que tiene Estados Unidos al haber movido de nuevo o resituado de nuevo al Gerald Ford. Entonces, tiene que pensarse el presidente Trump si lo que quiere es no perder, lograr su objetivo sin perder el impulso de que logró en Venezuela, con una operación quirúrgica rápida y efectiva, en la cual mitigó totalmente mató cualquier posibilidad de críticas posteriores, incluso una declaración de guerra, o que la izquierda internacional lo acribillara diciendo que había una invasión flagrante, etcétera, por el estilo. En este caso, creo que es un escenario más complejo que tendrá que medir un poco más las consecuencias, y siempre está la opción militar sobre la mesa. Cristóbal. Pues yo creo, y quiero terminar con una pregunta, y es si la cura que está planteando Estados Unidos en Irán, en Venezuela y en México es más cara que la enfermedad. Sobre todo, si la cura y la vacuna la está imponiendo el doctor Estados Unidos en esos conflictos tan complicados, me quedan muchas dudas, teniendo en cuenta el ejemplo de Irán y Afganistán. Yo creo que son situaciones distintas y que Estados Unidos debe tomar cartas en el asunto con un régimen como el de Irán, que ha masacrado a 40.000 manifestantes. Lo que sigue después de eso, donde se metan en Irán. Déjame ir a la pausa, que me están diciendo. A la pausa, a la pausa. Cristóbal, gracias. Perdón. Seguimos con ellos, ya regresamos, no se vayan.
Agradecer a Edgardo Pinel que nos haya acompañado en este Club de Prensa Washington. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Edgardo, que es abogado y periodista nicaragüense en la sección de internacional del diario El Debate en España, y aquí en Washington nos ha acompañado el también periodista Cristóbal Vázquez. Un placer. Un placer, un gusto debatir con ustedes como siempre. Gracias, que tengas un feliz lunes tú y toda la audiencia de NTN 24. La información sigue en el canal de las Américas. Que sean muy felices. Hasta mañana.